En esta sesión vamos a tratar las complicaciones del puerperio. Como habíamos visto en reuniones anteriores, la atención de enfermería es de vital importancia, ya que gracias a la valoración que se realiza a la paciente se puede detectar problemas y complicaciones. Para recordar, quiero empezar esta sesión hablando de la atención de enfermería en el puerperio tardío. Lo primero que hay que identificar es el estado general de la paciente, cómo se encuentra en cuanto a su semblante, a su estado de ánimo, a su vigorosidad. Luego vamos a tomar signos vitales, entre estos la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura, los mismos que deben ya estar en el puerperio tardío en sus valores normales. Vamos a identificar la intensidad del dolor, si es que hubiera, y la localización y sus características. Generalmente el dolor se presenta a nivel vaginal y de periné si es que ha habido episiotomía. Vamos a hacer la valoración de la involución uterina, la misma que debe ya estar dentro de la sínfisis del pubis, por lo tanto no se debe sentir el útero. Identificaremos las características de los loquios, la cantidad, el olor y el color. Recordemos que en el puerperio tardío los loquios ya deben ser amarillentos o pardos, sin olor desagradable y en cantidades menores. En caso de que haya habido episiotomía, hay que identificar cómo están los bordes, cómo está la sutura, si hay zonas enrojecidas o si hay mucho dolor. A identificar la función urinaria intestinal, si han vuelto a su normalidad o todavía persisten las molestias, y verificar cómo está el estado de las mamas con la finalidad de ver si hay problemas en cuanto a la lactancia. Una vez que hayamos hecho esta valoración, podemos darnos cuenta de algunos signos y síntomas que nos pueden dar a conocer que hay algún problema en el puerperio tardío. En esta sesión me voy a referir a aquellos problemas que con más frecuencia se observan y que pueden ser producto de un mal manejo, ya sea por parte de la madre o del personal de salud. Dentro de las posibles complicaciones que vamos a encontrar en el puerperio es la hemorragia posparto, ¿sí? Esta hemorragia puede ser temprana, es decir, en las primeras 24 horas de vida, en las primeras 24 horas después de haber dado a luz, y tardía, pasada las 24 horas hasta las 6 semanas del parto. Estas hemorragias generalmente se producen por el desprendimiento de la placenta, la exposición de los vasos sanguíneos que se quedan después de que se ha desprendido la placenta y todavía no se han contraído, por lo tanto la red venosa está expuesta por la separación de la placenta. Generalmente se considera que la pérdida de sangre durante el parto puede estar en alrededor de 500 a 600 ml, se considera como normal, y en una cesárea la pérdida puede aumentar hasta 1000 ml. El cuerpo, cuando hay una pérdida de sangre, responde a la hipovolemia, es decir, a la pérdida de líquido, aumentando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Estos serán dos indicativos de que existe pérdida de volemia o hay una hipovolemia. La disminución en el volumen de la sangre hace que la piel de la paciente se ponga pálida, se ponga fría, y que empiece a tener una sudoración, ¿no? Entonces, otro signo es la piel pálida, fría y con sudoración. A medida que la sangre se va perdiendo, que aumenta el sangrado, la hemorragia, el aporte de sangre hacia el cerebro se va disminuyendo, por lo tanto, el nivel de conciencia de la paciente también se irá modificando, de inquieta, confusa, a sentirse ansiosa y ponerse letárgica, es decir, entrar en una semi-inconsciencia. Todos estos signos, como ustedes ya saben, son determinantes de un shock hipovolémico, es decir, pérdida de líquido, pérdida de sangre por una hemorragia. ¿Cuáles son los cuidados que deberíamos nosotros practicar en este caso?
Primero vamos a tratar de identificar la causa específica que está produciendo el sangrado. Inmediatamente se va a administrar líquidos intravenosos para mantener el volumen circundante, proporcionar oxígeno para mejorar la saturación de oxígeno, introducir una sonda Foley con el fin de verificar el funcionamiento renal y producir orina espontánea. Generalmente las causas que están ligadas a una hemorragia posparto se relacionan principalmente con la atonía uterina, es decir, la falta de contracción del útero para desalojar membranas o coágulos que se han quedado después del parto. Otra de las causas puede ser desgarros que existieron en el canal de parto debido a un parto prolongado o un parto difícil y que no se pudo observar con detenimiento después del alumbramiento. Se debe también las hemorragias a retenciones de restos placentarios, pues el útero siempre trata de sacar aquellos restos que se quedan en el útero retenidos y por eso se producen hemorragias, o por hematomas que se producen una vez que la placenta se ha desprendido. Estas serían las posibles causas que pueden producir una hemorragia. Otra de las complicaciones que se producen en el puerperio es la fiebre puerperal. Hay que identificar bien esta fiebre puerperal. En sesiones anteriores habíamos determinado que en las 24 horas a partir del parto, después del parto, hay una subida de la temperatura de 37 hasta 38 grados centígrados y esta se la considera como una subida normal. Sin embargo, cuando esta subida es superior a 38 grados y se la toma por más de 2 ocasiones y se evidencia que se repite, y está dentro de pasadas las 24 horas, en los 10 primeros días del puerperio, podemos asegurar que ya no es una fiebre normal, sino que más bien es una fiebre puerperal. Es decir, la fiebre puerperal se da después de las 24 horas del parto, con una subida mayor a 38 grados centígrados y que está dentro de los 10 primeros días del puerperio. Esta fiebre aparece de 1 a 5% de los partos con una frecuencia mucho más acelerada o más evidente en las cesáreas que en los partos vaginales, como es lógico, ¿no? Porque en una cesárea hay más exposición, hay más riesgo por el manipuleo que se hace a la paciente. ¿Cuál es la etiología de la fiebre posparto? Suele ser causada por polimicrobios o por varios microbios, ¿sí? Ya sean aerobios o anaerobios, es decir, que consumen o no oxígeno y que generalmente residen en el intestino, en el periné, en la vagina, en el cuello uterino, es decir, en el canal de parto, ¿sí? Generalmente se considera que estas fiebres posparto están relacionadas con microbios como la Escherichia coli, que habita en el ano, la Klebsiella o las pseudomonas, ¿sí? Se relaciona por una mala higiene o una falta de higiene. Pero también hay aquellas otras fiebres puerperales que están relacionadas a causas exógenas, es decir, a la infección causada por el personal de salud o por ropa o por instrumentos que el paciente utilizó y que contaminó el canal de parto y produjo la fiebre puerperal. Y otra de las patologías, otra de las causas, de la fiebre puerperal son aquellas por causas endógenas, ¿sí? Es decir, que se produce por una autoinfección, como les decía anteriormente, por gérmenes que están viviendo normalmente en el canal de parto y en las áreas cercanas, produciendo de esta forma las endometritis que llamamos, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial de la fiebre puerperal, porque
la fiebre puerperal, porque causas de fiebre se pueden dar también en otras circunstancias y que no necesariamente están relacionadas con una fiebre puerperal. Por lo tanto, hay que saber identificar bien los signos y los síntomas que están produciendo la fiebre, porque eso podemos confundir con enfermedades como la infección de la herida quirúrgica o de la episiotomía, que también dará fiebre, con alguna patología respiratoria como las neumonías o las embolias pulmonares, con infecciones de vías urinarias, de la uretra o de todo del sistema urinario en definitiva. Hay que también identificar si se trata de una tromboflebitis en las extremidades inferiores o hay una crisis hipertiroidea que origina fiebre, o algún tipo de medicamento también puede alterar la termorregulación y producirnos fiebre. Entonces, como ustedes ven, hay un sinnúmero de patologías que después del posparto se podrían desencadenar y que podrían producir fiebre. Por lo tanto, el diagnóstico médico es fundamental para identificar si se trata de una fiebre posparto o si la fiebre está relacionada a otro tipo de patologías. Cuando se han producido infecciones puerperales, las más conocidas son las que a continuación les voy a enunciar. La endometritis, como les dije hace un momento, que es aquella que está producida por microbios que viven en el interior del canal de parto y que suben hacia el canal y hacia el útero y pueden contaminarlo. Otra de las causas son las heridas quirúrgicas, la mastitis y la trombosis. A continuación voy a pasar a explicarles brevemente cada una de ellas. Como les había dicho, la endometritis es la inflamación o la irritación del endometrio, es decir, la capa que está recubriendo el útero, ¿sí? Es la infección puerperal más común, ¿sí? Los síntomas surgen desde el primero al quinto día del puerperio, es decir, es inmediato al parto, durante el puerperio inmediato, y aparece más frecuentemente en las mujeres que han sido practicadas una cesárea. ¿Por qué? Porque el útero fue expuesto al manipuleo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos? Aparición de las 24 a 48 horas tras el alumbramiento. Hay dolor y tumefacción del útero. Realmente cuando usted hace la valoración del útero, el útero se pone duro, muy doloroso, casi no se lo puede topar. Cuando usted revisa loquios, los loquios a este nivel tendrían que ser rosáceos, pero los loquios son purulentos con un olor fétido, lo que nos está indicando que hay una descomposición adentro. Hay malestar, fatiga y taquicardia y generalmente hay aumento de la temperatura. ¿Cuál es el tratamiento en el que se enfoca el médico para tratar esto? Lo primero es los antibióticos por vía parenteral. En este caso se está utilizando la clindamicina y la gentamicina en combinación. Hay que dar también antipiréticos para bajar la fiebre y oxitocina con la finalidad de generar mayor contracción uterina y que todos los restos o partículas que quedaron dentro del útero salgan. Al paciente hay que mantenerla en posición Fowler para drenar los loquios y para aliviar el dolor. Este tipo de tratamiento en un 90-95% de los casos da efecto y vuelven a su estado habitual. Se considera que la terapia antibiótica debe por lo menos durar de 24 a 48 horas en forma parenteral hasta que la fiebre haya cedido y las condiciones generales de la paciente sean mejores. Como ustedes entenderán, también el aseo hay que hacerlo con mayor frecuencia para evitar que las bacterias contaminen el útero, ¿no? Las complicaciones más evidentes dentro de esta patología es la propagación de la infección fuera de la cavidad uterina y pueden ascender las bacterias a las trompas de falopio o a los ovarios
o incluso se puede hacer una infección pélvica. ¿Cómo? A través de los vasos linfáticos, los microorganismos pueden atravesar el tejido conectivo y llegar al ligamento ancho y producir una infección en toda la pelvis. Se puede producir una peritonitis o un hilio paralítico. Entonces miren cómo el dejar avanzar la endometritis es muy grave, pues puede producir secuelas extremadamente serias para la mujer que pueden comprometer su vida. Otra causa por la que se produce la fiebre en la mujer en el puerperio es la herida quirúrgica, ¿sí? La herida quirúrgica en caso de una cesárea o la herida que se realiza en el periné producto de la incisión, de la episiotomía que se hizo o por laceraciones que no han sido visualizadas oportunamente después del parto. El riesgo de infección aumenta cuando se han realizado otro tipo de exámenes vaginales o tactos con frecuencia y que pueden estar aumentando el riesgo de contaminación. ¿Cómo se valora o cómo yo identifico que es a causa de una infección de la herida? Ustedes ya pueden identificar cuando ustedes ven la zona enrojecida, hay edema, equimosis, los bordes de la herida incluso pueden estar separados o puede haber dehiscencia de los bordes cuando hay secreciones purulentas y de mal olor. ¿Cuál es el tratamiento? Primero se tendrá que coger una muestra de la secreción para identificar qué tipo de organismo está atacando. Se necesita un tratamiento antibiótico de analgesia y de drenaje como una herida contaminada. O sea, la forma de tratar esto realmente es como cualquier otra herida contaminada. Ustedes saben hacer la limpieza de la herida contaminada, la dehiscencia de los bordes, el devidramiento de los bordes, ¿sí? para mantener la herida limpia y el drenaje de las secreciones. Entonces, de igual manera se tendrá que proceder con las heridas maternas, pues para poder llegar a una restauración de la piel. La infección de la episiotomía puede llegar a la dehiscencia, como les había dicho, de los bordes e incluso producir incontinencias fecales porque se crean fístulas del ano hacia el periné y esto es una complicación extremadamente molestosa para la mujer, pues como ustedes entenderán va a haber una continua contaminación al canal vaginal y a las vías urinarias y muchas veces esto se prolonga por mucho tiempo. Otra de las causas para que se produzca fiebre durante el periodo puerperal es la mastitis. ¿Qué es la mastitis? Es la infección de las mamas que se presentan 2 o 3 semanas después del parto, aunque también pueden presentarse durante la primera semana. Los factores que influyen en la mastitis son el éxtasis lácteo, es decir, que la leche esté sin movimiento, esté estacionaria en los conductos galactíferos, que haya un traumatismo en el pezón o una mala técnica para amamantar. Generalmente esto se produce en madres primerizas que no se han preparado adecuadamente o que no han tenido una educación adecuada para dar de lactar y la saliva del niño erosiona el pezón y pues como la madre siente dolor, tiene miedo, no le da de lactar, por lo tanto la leche se queda estacionaria y empieza a descomponerse. Generalmente las madres se quejan de un dolor intenso y mucha sensibilidad a nivel de la mama, está sumamente sensible, está enrojecida, está tumefacta y se puede acompañar con escalofríos, con fiebre, con un malestar general y si no se trata adecuadamente incluso se pueden crear abscesos. Cuando esto sucede pues ya estaríamos nosotros al frente de abrir el absceso y de drenar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento general, antes de hablar del tratamiento, la mastitis generalmente se da en una sola mama, mientras la otra está amamantando, la otra está tumefacta, entonces no se produce en las 2 mamas, sino en una por lo general. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es a base de antibióticos para calmar la infección y la inflamación. Como les dije, cuando ya se forman los abscesos hay que hacer un drenaje quirúrgico si es necesario.
dar analgesia, procurando que ésta no afecte al niño. Hay que indicarle a la madre que debe usar un sostén ajustado que proporcione un buen soporte para que salga toda la leche, se evacúe toda la leche y no se queden rezagos. Hay que indicarle a la madre que es bueno poner hielo para evitar la inflamación y la tumefacción, y el calor también para ayudar a la circulación de la leche, ¿no? Entonces, hielo para evitar la inflamación y el calor para abrir los conductos galactíferos y que la madre pueda dar de lactar. Otra de las complicaciones que habíamos hablado que están produciendo fiebre o que se producen con mucha frecuencia en las mujeres puérperas es la tromboflebitis. ¿Qué es la tromboflebitis? Es la inflamación de la pared de un vaso con un coágulo de sangre adherido a ella. Ustedes ya en muchas ocasiones yo les he hablado de que la sangre es altamente irritativa. Cuando la sangre se hace un coágulo y se pega a una pared, va a empezar a irritar ese vaso sanguíneo y está produciendo el trombo, pero también la inflamación de esa vena, ¿no? La tromboflebitis puede ser superficial o puede ser profunda, ¿sí? Dependiendo en qué área se produjo. Después del alumbramiento hay un gran porcentaje de probabilidad de que se formen trombos porque la hipercoagulabilidad ha vuelto a su normalidad durante el parto. Recuerden que antes del parto, durante el embarazo, los factores de coagulación estaban alterados, entonces no había un buen tiempo de coagulación, pero después del parto se producen los signos y los síntomas que me están identificando que está sucediendo esto. Va a haber un dolor intenso a la palpación cuando usted topa las pantorrillas de la madre. Esto se llama signo de Hohmann positivo. Cuando usted apega sus manos a la pantorrilla y ni siquiera le deja topar, ese es un signo de Hohmann. Va a haber aumento de la temperatura, puede estar la pierna inflamada, enrojecida, más grande, la una más grande que la otra. Va a haber una disminución del flujo sanguíneo en la extremidad afectada, por lo tanto los pulsos también estarán afectados. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es anticoagulante, es decir, dar heparina en infusión continua y también analgesia para evitar el dolor, aparte de todas las recomendaciones, ¿no? Para caminar, utilizar medias elásticas que compriman, que haga su reposo con las piernas elevadas 30 grados, ¿sí? Que utilice calzado adecuado en reposo, que no camine mucho, sino lo suficiente para evitar que el coágulo se desprenda y pueda migrar. Entonces esas son las condiciones básicas que deberíamos dar a la mujer embarazada. Como ustedes ven, la intervención de enfermería es fundamental en la educación y en la prevención de aquellos factores que pueden producir riesgo. Es por eso la importancia de conocer cada uno de los procesos para identificarlos oportunamente y que ustedes puedan dar la educación oportuna y los cuidados inmediatos. ¿Sí? Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión. Espero que sea de su provecho. Muchas gracias.